Volvemos a los periodistas cuando son las 7 de la noche con 2 minutos. Ayer, justamente cuando estaba en curso, pues todavía en realidad la elección, tuvimos aquí en el estudio a, a los representantes de los partidos demócrata y republicano en México y hoy tenemos el gusto de darle la bienvenida a Richard Reiter. Él es representante del Partido Demócrata en México y pues una vez más, Richard, gracias por estar aquí en Los Periodistas. ¿Este arroz ya se coció, Pues diríamos en mira, México? a ver, estamos a 4 votos del colegio electoral de que se cueza el arroz. No podemos decir que ya se coció porque además yo no soy supersticioso, pero pues I don't want to jinx it, como dicen en inglés, ¿no? Mira, estamos a 4 votos, es muy probable que hoy en la noche se finalicen los conteos necesarios para ya llegar a los 270 votos del colegio electoral que se necesitan. Como ustedes sabrán, pues el presidente Trump, como ya es muy de su personalidad, pues ya hizo su berrinche, ya interpuso 3 demandas legales, una para Wisconsin, de manera que según él desea obligar a un recuento. Estos recuentos históricamente a lo mucho traerán una diferencia de más o menos 500, 600 votos, es un porcentaje mínimo que realmente con la ventaja que tiene Biden en Wisconsin, realmente no haría ninguna diferencia, es una pérdida de tiempo prácticamente. Pennsylvania, pues lo que él quiere es que ya no se cuenten los votos que llegaron por correo, que se siguen contando, y hoy mismo salió la secretaria de Estado a decir que se va a seguir contando, y las autoridades dicen que esto va a seguir ocurriendo y no hay ninguna necesidad o razón realmente de detenerlo. Y bueno, y finalmente Georgia, que ya también quiere el actual inquilino de la Casa Blanca detener los conteos ahí. De alguna forma, pues sabe perfectamente que hacia el final de estos conteos la mayoría de los votos van a ser para Biden, porque pues muchos de ellos son justamente estas boletas que llegaron por correo y las dejan hasta el final, primero contando los votos presenciales. Y eso es justamente el miedo que desde un principio ha tenido el presidente Trump y la razón por la que desde un principio, desde que se enteró que iba a haber votos por correo y dijo, de ahí me puedo colgar para decir que a lo mejor hay algo que no está correcto o que alguien está haciendo trampa, y pues es justamente la vacuna que se puso y ahora la está usando pues para de alguna forma hacer esta pelea. A pesar de haber dicho que le estaban haciendo esta palabra con F, que no la quieren ni siquiera mencionar porque es irrisorio, pues que le están jugando con chanchullo y que de alguna manera pues eso va a afectar su elección. Hubiera uno esperado que habría protestas en la calle, que habría incluso focos de violencia, y sin embargo nadie dijo nada, no parece haber ningún enojo, ninguna molestia, no logró incitar a sus grupos de secuaces con armas largas, y pues hasta ahorita todo se ve que va en paz. Independientemente de esas demandas y hasta dónde lleguen, pues la realidad es que hoy seguramente tendremos un Biden ganador con 270 votos. Grisha, hay inquietud en México con respecto a lo que pueda representar la llegada de Biden. Hay algunos que dicen que no nos fue tan bien con Barack Obama. Recordemos que hay un antecedente que es rápido y furioso, que no se perdona en México, y eso sucedió en el sexenio, un sexenio terrible para México, que es el de Calderón, junto con Barack Obama. Y bueno, pues sabemos que a veces las agencias operan a otro nivel, pero hay una preocupación en ese sentido, Grisha. Y me gustaría mucho saber qué debería esperar México con Biden. Mira, para decirte qué puede esperar Biden, primero tengo que hacer un paréntesis y decir realmente dónde estamos actualmente con el presidente. Recordemos que a México se nos obligó a renegociar el Tratado de Libre Comercio bajo la amenaza de elevar aranceles. Recordemos que al gobierno mexicano se le hizo, de alguna forma se le forzó a que usara sus fuerzas de seguridad nacional recién creadas para, en vez de salvaguardar la seguridad de los mexicanos, mandarlas a la frontera sur para evitar que tantos centroamericanos llegaran a las fronteras de Estados Unidos, buscando refugio, además. Recordemos que el presidente actual en Estados Unidos llamó a la mayoría de los migrantes, que claramente es su opinión de nosotros, pues violadores, narcotraficantes y delincuentes. Recordemos que llamó a México una cloaca. Y recordemos que actualmente el presidente Biden está expulsando a centroamericanos, deportándolos de Estados Unidos, y contrario a la ley internacional que implica que debería regresarlos a su país de origen, los está depositando en México. Entonces, desde la perspectiva de que es obvio que el presidente Trump tiene cero interés
de trabajar con México como un igual, como un socio, como un amigo, como un país vecino y con una relación amigable y simplemente manejarnos a su antojo bajo amenazas de siendo el país más poderoso, pues realmente no lo podemos considerar amigo. ¿Qué podemos esperar de una administración Biden? Pues una administración profesional, una administración seria, que se toma su papel de líder mundial en serio, que entiende que el beneficio para Estados Unidos mayor es apoyar apoyar a México, sí en temas de seguridad, pero también en temas económicos, en temas de colaboración y en todos los temas que de alguna forma eleven el nivel de vida de los mexicanos y también de los centroamericanos, porque es eso lo que va a reducir el número de migrantes que lleguen allá. Entonces, esa sería mi respuesta. Y el Rápido y Furioso, recordemos que era una época muy difícil de los dos lados. Sin duda, Calderón, la presidencia de Calderón tuvo serios problemas de violencia. Es donde inició realmente la guerra. Y recordemos que hasta ese momento todas las quejas dirigidas hacia Estados Unidos era: la culpa de la violencia la tienen ustedes porque son el consumidor número uno de drogas y son el proveedor número de armas hacia México. Hagan algo. Y sí, lo que hicieron fue poner un plan en funcionamiento que fue Rápido y Furioso para tratar de entender cuáles eran las vías de venta y de llegada de esas armas de Estados Unidos a México. ¿Salió mal? Sí salió mal. ¿Creemos realmente que no sabía el gobierno mexicano hasta cierto punto que se estaba llevando esto a cabo? No lo sé. Trabajan muy bien las dos naciones en los niveles más altos de colaboración de inteligencia y en este tipo de operativos. Entonces, insisto, no salió bien el operativo, no, insultó hasta cierto punto pues nuestra ego, nuestra identidad, nuestro orgullo nacional, sí, pero a fin de cuentas era para un propósito bueno y era tratar de reducir el tráfico de armas. Entonces, esos son los puntos que yo tendría en cuanto a qué esperar en una presidencia Biden. Estamos hablando con Richard Reiter, el representante del Partido Demócrata en México, y también ante la inminente o hipotética victoria, digámoslo de esta manera, no sabemos qué va a pasar en las siguientes horas, pero ante la eventual victoria de Joe Biden, Richard, hay en un sector de mexicanos, muchos, la mayoría de los que se expresan públicamente a través de los medios de comunicación, los opinócratas, la idea de que Biden va a actuar con revanchismo o resentimiento contra Andrés Manuel López Obrador porque a este se le atribuye una gran relación con Donald Trump y que cuando fue a Estados Unidos no se entrevistó, por ejemplo, con Joe Biden. Esto tiene elementos de verdad. No, realmente no lo vemos así por dos razones. Primero, porque como les comento, una administración Biden tiene que contrastar fuertemente con lo que hasta ahora ha hecho Trump. Y eso es básicamente una presidencia profesional, seria, de adultos. Y por otro lado, recordemos que esa visita fue de jefes de Estado. Sí, ha habido excepciones, ha habido veces que un jefe de Estado va a otro país y visita con otros legisladores. En su momento Netanyahu fue y visitó el Congreso y se saltó claramente ahí a otros políticos importantes. Sin embargo, esta visita en particular de la que estás hablando era una visita de jefes de Estado y para hablar de un tratado de libre comercio, el TEMEC, que se firmó entre las dos naciones y realmente casi hubiera sido un poquito fuera de lugar el que hubiera una visita más allá de solamente los dos presidentes, sobre todo en medio de una pandemia en donde debían tener muchísimo cuidado pues de no enfermarse ninguno de ellos y sin razón alguna hacer una visita social. Entonces realmente dudo, me sorprendería muchísimo si una administración Biden actuara como niño malcriado y como lo tenemos actualmente con este presidente y de alguna forma tomar una revancha. Sería muy infantil. Claro, hay una fotografía en particular que se ha movido mucho, que ya fue desmentida por Associated Press, que ya la movió el expresidente Felipe Calderón, donde aparece él con Joe Biden. Esto también fue interpretado durante esta elección, porque no la movió hace 2 años, la movió apenas ahora en la elección, y pues es un opositor de Andrés Manuel López Obrador, y esto se interpretó como si hubiera un vínculo directo entre este señor expresidente y el candidato del Partido Demócrata. Esta ya se desmintió, lo desmintió AP. Esa relación no existe, ¿no? Se encontraron en un foro, según dijo Associated Press. Mira, hay un término muy interesante en estadística, que es que no puedes extrapolar de un solo punto de datos, o de un solo dato. Es decir,
una foto en donde hay dos personas que aparecen en el mismo cuarto y de ahí extrapolar y suponer que hay una relación cercana y que de alguna forma hay una colusión contra un gobierno que actualmente está en el poder, eso es como decir que porque hay fotos de Trump agarrándose, abrazándose con Kim Jong-un, que son los mejores amigos, o porque hay fotos de Trump con Putin, que de alguna manera son también cuates muy cercanos. En el caso de Trump, esas dos cosas que dije sí son ciertas, pero muestra la ridiculez de alguna manera, pues de extrapolar de una sola foto. No creo que es realmente buscarle pues 5 patas al gato y no tiene ningún sentido en un ambiente tan polarizado como el que tenemos ahora. ¿Qué tanta relación existe entre la administración o los colaboradores cercanos o el propio Joe Biden, tú lo debes saber, Grisha, con los funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y directamente con el presidente de México? Honestamente no lo sé. Mi sospecha, y esto es opinión mía propia, no es una posición oficial, sospecho que muy poca relación. Realmente no han tenido mucha razón de ser, pues porque no han estado en el poder durante ese tiempo. Si hay que hacer una relación, ya lo harán los secretarios correspondientes, los responsables de las diferentes partes de la administración de Biden, pues ya harán su relación con todos los gobiernos, no solamente con México, pero y este punto lo recalco mucho, la relación entre Estados Unidos y México es buena, somos países hermanos, estamos socialmente hablando muy cercanos, hay familias de los dos lados, hay una gran cadena de personas y de flujo de migrantes de un lado a otro, de bienes también, toda esa relación funciona bien. El dicho en inglés es why fix it if it ain't broken. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que cuando llegue Biden a la presidencia va a tener que lidiar con tantos problemas que dejó la administración Trump, tantos vacíos, tantos grupos y tantos intereses en el mundo que ahora nos ignoran como nación a Estados Unidos por la actitud de Trump, de aislarse completamente y separarse de todos estos esfuerzos en común con otras naciones, pues que realmente esos son los problemas que le van a preocupar principalmente y de inicio, tanto a él como a sus secretarios y a su administración. Es decir, México, la relación funciona, no hay ninguna razón por la cual preocuparse. Sí hay temas como drogas y el tráfico de armas, todo eso sigue y esos programas ya están echados a andar. A lo mejor hay que seguirles dando mucho apoyo, pero a nivel problema realmente como los que tiene Estados Unidos alrededor del mundo, yo creo que no se compara, por lo cual yo creo que no va a ser su primera prioridad preocuparse por algo que no está descompuesto. Son las 7 de la tarde-noche aquí en la capital mexicana, 7:15. Hay 253 votos para Biden, de acuerdo con New York Times, 214 para Donald Trump, pero Associated Press ya maneja los 264 que hablábamos hace un momento, es decir, le faltan seis votos a Joe Biden, y hemos hablado con Grisha Reiter, que es el representante del Partido Demócrata en México, el partido de Joe Biden, y yo lo veo como a punto de plegar un brinco y destapar por lo menos una cerveza o una champaña si tiene cara. ¿Está listo para Tengo dos entrevistas más, así que me voy a resguardar, pero el mezcal ya está ahí listo para celebrar y estoy seguro de que al menos hoy en la noche que alcancemos los 270 votos tendremos mucho que celebrar, pero es una pelea que se torna larga, vienen tiempos difíciles, puede haber agresiones en la calle y sin duda un proceso legal de esta magnitud pues va a ser un dolor de cabeza para todos. Muchísimas gracias, Grisha, por estar aquí nuevamente en Los Periodistas. Gracias y buenas tardes. Un gusto a ustedes, que tengan buena noche. Muchas gracias. Por cierto, yo al